Hola, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, cualquiera que sea el horario en el cual nos estás viendo. Bienvenido de nuevo a un nuevo tiempo en el cual el Señor quiere hablarnos, en el cual el Señor quiere tocar nuestras vidas y que experimentemos algo nuevo, que Él sea parte de nuestra vida y que cada vez que andamos con Él aprendamos algo nuevo, empecemos a caminar, así como los discípulos día a día caminaron con Jesús durante el periodo en el cual Él estuvo acá en la tierra, que así podamos nosotros día a día caminar con Él, día a día experimentar nuevas cosas con el Señor. Así que allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Dios, por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por este día, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tu presencia está en este lugar, Señor. Creemos fielmente, Padre, que tu presencia está en nosotros, Señor. Creemos, Padre, que todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario tenía un propósito único. Y era acercarnos al Padre, reconciliarnos con Dios, acercarnos a ti para que tuviéramos una vida en comunión, Dios. Y hoy queremos darte gracias por ello, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que hoy podemos experimentarte, Señor. Sabemos que hoy podemos sentir tu presencia. Sabemos que hoy podemos caminar contigo, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu presencia está en este lugar, Dios. Porque tú eres quien nos ayuda. Gracias, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Te entregamos el control de este tiempo, el control de esta charla, Señor, y te pedimos que tú tomes nuestras vidas y nos hables. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La charla para el día de hoy se llama Del recuerdo a lo vivencial. Del recuerdo a lo vivencial. Y valga la redundancia, recordaba yo qué es lo que significa un recuerdo. Y un recuerdo nos habla del pasado, un recuerdo nos habla de aquello que quizá vivimos hace algún tiempo, hace algunas temporadas. Si tú ves, por ejemplo, hay museos específicos de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. Son lugares en los cuales se tienen objetos, se tienen armas, se tienen recuerdos de ese momento. Y esos recuerdos se tienen para no olvidar ese momento, para no abandonar lo que se vivió. Y este es solo un ejemplo. Podemos tener recordatorios de, no, es que en tal fecha yo estuve en San Andrés, en tal fecha yo estuve en la costa, en tal fecha yo estuve en Medellín, en tal fecha yo estuve en Boyacá, en Pasto, en tal fecha yo estuve en Santander, en tal fecha yo estuve en Bogotá, en tal fecha yo estuve en otro país. Y podemos en esos lugares comprar recordatorios. Y cuando estamos allí, quizá les llevamos a nuestros seres queridos recordatorios. Otro recuerdo, otro recordatorio que es el más común, el que más usamos, son las fotos. Dice una película, porque las fotos son memorias, son recuerdos. Las fotos, donde estuvimos y tomamos la foto. Y después miramos el álbum de recuerdos y nos sorprendemos con aquella foto que nos tomó nuestra mamá, nuestro papá, siendo bebés, en paños menores, en pañales si nos fue bien, en el mejor de los casos en pañales. Pero nos encontramos con esto y recordamos cuando nuestros hijos tenían 1, 3, 5 años.
cuando éramos pequeños. Y hoy el Señor quiere que hagamos algo especial. El Señor quiere que traigamos el recuerdo, pero el recuerdo lo traigamos a lo vivencial. Y quiero que por favor me acompañes a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. El primer punto se llama un sacrificio de muy alto costo. Por supuesto, estamos en la Semana Santa. Estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. Acuérdate que no es algo al azar. Es un plan que Dios diseñó para rescatar nuestras vidas, para redimirnos, para acercarnos a Él, para salvarnos del pecado. Que el pecado nos había separado de Dios y adicional nos había llevado a una muerte eterna. Y esto no es algo al azar, no es algo por suerte lo que Jesús pasó en aquel momento. Es algo diseñado, algo estructurado de parte de Dios para nuestra salvación. Y el primer punto se llama un sacrificio de muy alto costo. Y quiero que recordemos algunas cosas que pasó Jesús. Mateo 26, dice el verso 39, perdón. Hoy voy a leer bastantes citas, así que voy a tratar de escribirlas y vamos avanzando. Mateo 26, verso 39. Está Jesús orando. Y dice allí, Jesús se alejó un poco de sus discípulos. Recuerden que fue con 3 discípulos al monte a orar. Y dice Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Verso 42. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Verso 44. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Vemos allí a Jesús. Se fue a orar porque estaban en angustia y a veces omitimos este pedazo, ¿no? A veces omitimos que Jesús sabía lo que iba a venir para él. Sabía que iba a pasar por un momento de angustia, por un momento de dolor extremo. Sabía lo que venía para él. Y no podemos ver a Jesús como alguien indolente, como alguien que no sentía, como alguien que no estaba consciente y que tenía angustia por el momento que venía para su vida. Vemos allí a Jesús que va con sus discípulos y les dice, vamos al monte a orar. Dice que allí invitó a Pedro, a Santiago y a Juan a que lo acompañaran. Y se puso a orar y en otra parte dice que Jesús sudó sangre. En esa oración de angustia, de preocupación por saber lo que ya venía para él, para su vida, para su cuerpo, para su alma, para su espíritu. Y él empezó a orar. Y le dice al Señor, Dios, Padre, yo, si es posible, si está dentro de lo posible pasar este paso, omitirlo, Señor, yo te pido que lo hagamos así. Jesús ora pidiendo ser eximido de esta prueba. Dice, si es posible, Señor, hagámoslo de otra manera. Si es posible, busquemos otra manera. Pero yo no estoy acá
para eximirme, yo estoy acá, Señor, para obedecerte. Y Jesús sabía que era la única forma en que Dios podía rescatarnos, en que Dios podía redimirnos, en que Dios podía acercarnos a Él de nuevo, en la que podía salvarnos de nuevo. Era algo de tanto dolor y sufrimiento que le pedía al Padre, si era la única opción. En ese momento donde faltaban unos 5, 10 minutos, 20 minutos, no sé el tiempo. Pero Jesús iba delante de su Padre y le decía: Señor, quiero venir delante tuyo, quiero hablar contigo y ver si hay otra opción, ver si hay otra manera. Y está allí Jesús orando, angustiado, preocupado, sabiendo lo que va a vivir. Y son cosas que a veces se nos olvidan, que simplemente decimos: sí, Jesús murió por mí, Jesús me ama y Jesús... Pero se nos olvidan estas cosas, que Jesús estaba angustiado. Que Jesús necesitó ir y orar y decirle: Señor, necesito que me ayudes, necesito que estés conmigo, esto no lo puedo pasar solo, necesito que tú me lleves de tu mano. Quiero que vayamos a Juan 18, allí adelantico. Juan 18, versículo 22. Estamos viendo cosas que Jesús pasó, el sacrificio o el alto costo que pagó Jesús. Juan 18, 22. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo: esa no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes. Esa no es manera de responderle, de contestarle. Acuérdate, estamos viendo diferentes ópticas de lo que pasó Jesús antes de morir. Antes de morir y durante todo el proceso en el cual lo acusaron, lo llevaron al Calvario, en el proceso en el cual él estaba orando y en el proceso de su crucifixión y muerte. Y aquí en Juan nos relatan cuando él está ante el sumo sacerdote, y dice el verso 22: cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo: esa no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes. Dice allí que lo golpearon en la cara. Y todo fue por una acusación. Y acuérdate que todo esto, como veíamos la semana pasada, no fue en privado. Así hubiera sido en privado, hubiera sido doloroso. Pero esto fue en la plaza pública. Fue delante de todo el mundo. Lo golpearon en la cara. Pero mira lo que dice Mateo 26. Volvemos a la cita donde estábamos. Si quieres después los buscas. Mateo 26, 67, 68. Habla de este mismo episodio. Entonces algunos lo escupieron en la cara y otros lo golpearon. Aún otros le pegaban en la cara y decían: Mesías, adivina quién te pegó. Lo escupían, lo humillaban y se burlaban de ver lo que podían hacerle al Hijo de Dios. Lo escupían, le pegaban en su cara y le decían: Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. Dice allí más adelante, en Juan, el capítulo 19, verso 6, cuando lo presentan ante Pilato. Aquí es ya donde Pilato. Dice el verso 6, cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar:
clávalo en la cruz, clávalo en la cruz. Pilato les dijo, yo no creo que sea culpable de nada, así que llévenselo y clávenlo en la cruz ustedes mismos. Aquí lo están acusando, lo están llevando ante Pilato. Y apenas ven a Jesús, su primera petición es, Pilato, queremos que tú lo mates. Queremos que des la orden para matarlo, lo queremos muerto. Querían acabarlo. Y todo eso hace parte del alto costo que pasó Jesús en ese momento. Dice allí, el mismo capítulo, Juan 19, 17 y 18, Jesús salió de allí cargando su propia cruz, el madero, y fue al lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa lugar de la calavera. Allí clavaron a Jesús en la cruz. También crucificaron a otros 2 hombres, uno a cada lado de Jesús. Allí el Señor fue crucificado. Y todo esto lo tomamos como un recuento, como un contexto, para que podamos tener un recordatorio de lo que Jesús pasó en ese momento, de lo que Jesús pasó en ese lapso de tiempo. Esto es un recordatorio de todo lo que Jesús tuvo que vivir para salvarme a mí, de todo lo que Jesús tuvo que pasar para redimirme a mí, para salvarte a ti, para redimirte a ti. Esto es algo personal, es algo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Lo sufrió, lo vivió, su angustia fue real y parte de su angustia fue por ti. Y me gustó mucho una frase que colocaba un cantante en estos días. Y es una frase de Max Lucado. Dice, cito sus palabras y abro comillas: Jesús no puso resistencia. Sabía el precio de los pecados. Sabía que el precio de los pecados era la muerte. Sabía que el precio de los pecados era la muerte. Pero también sabía que la fuente de esos pecados eras tú. Y como no podía soportar la idea de la eternidad sin ti, escogió los clavos. Max Lucado. Y es ver cómo el Señor entendía muy bien que el precio del pecado, el precio de redimir, el precio de salvarnos del pecado era muy alto. Pero dice allí Max Lucado que el Señor sabía que el precio era alto, pero también sabía que no podía soportar una eternidad sin tenerte a ti y a mí a su lado. Por eso tomó la decisión de obedecer al Padre. Tomó la elección de los clavos, tomó la elección de esa cruz. Y allí vemos a Jesús orando, teniendo angustia, cómo lo golpearon en su cara por ti y por mí, cómo lo escupieron, cómo lo insultaban, le decían, adivina quién fue. Cómo tuvo que llevar la madera en la cual lo clavaron más adelante, cómo lo crucificaron. Y todo porque fue una elección para nuestra salvación. Dice Isaías 53, te lo leo rápidamente. Isaías 53, versos 5 al 12. Está hablando de Jesús. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar
y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros, que tú y yo merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. No fue por culpa de los pecados de Jesús, recuérdalo. Verso 9. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y honor. Isaías 53. El precio alto que pagó fue por cada uno de nosotros. Jesús no pecó, pero Jesús tenía que pagar un precio por el pecado y no por su pecado propio. Jesús no solo fue a la cruz del Calvario y murió, no fue acusado injustamente, no solamente fue acusado injustamente, sino que murió por unos pecados que ni siquiera eran de Él. Por unos pecados que eran tuyos y míos. Jesús ya hizo el sacrificio que necesitábamos para reconectarnos, para hacer el clic de nuevo con Dios. Y para que tengamos la oportunidad de en esta vida, en este momento, en este instante, resarcir nuestra relación con Dios a través de nuestra vida. Vamos con el segundo punto. El segundo punto se llama Jesús no está muerto, Él vive. Recuérdate, el primer punto estábamos viendo el sacrificio de muy alto costo y estábamos teniendo un recordatorio, un recuerdo de aquello que pasó hace más de 2000 años. Estábamos teniendo ese recuerdo. Ahora vamos a ver el segundo punto. Jesús no está muerto, Él vive. Juan 20, del 11 al 18. Dice allí, bueno, desde el verso primero, está hablando acerca del domingo. Recuerda, Jesús murió el viernes. Y el domingo es donde pasa este relato. Hoy preciso estamos en el domingo en el cual estamos celebrando, estamos recordando lo que pasó el domingo después de que Jesús murió. Y el segundo punto, por eso se llama Jesús, no quedó allí, no quedó en la cruz del Calvario. Porque a veces creemos que Jesús quedó allí, en la cruz del Calvario. No,
Si hubiera quedado en la cruz del Calvario, el sacrificio no hubiera servido para nada. Jesús tampoco quedó en la tumba, Jesús no quedó en la muerte, Jesús no quedó muerto, no está muerto, Jesús está vivo. Y eso es lo que nos llena de esperanza, lo que nos da una fe, el poder ver y sentir a un Dios vivo. Mira lo que dice. Aquí en el verso 20 nos está dando una descripción de lo que pasó ese domingo. Y no puedo leerte todo el capítulo porque necesito concentrarme en estos versículos específicamente. Dice allí, del verso 11 al 18. María se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde había estado los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella le respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que Él había dicho. El sacrificio de Jesús no murió en la cruz del Calvario. Los discípulos en ese momento estaban desesperados, tristes, agobiados, con una tristeza profunda. Incluso, quizás sin esperanzas. Pero lo que Jesús quería enseñarles y lo que quiere enseñarnos hoy es que Jesús no murió, no quedó allí en la cruz del Calvario. Jesús no quedó pegado en el madero. A veces pensamos que Jesús quedó allí clavado o pensamos que Jesús quedó allí en la tumba. Y no nos acordamos que Jesús vive. Y Jesús tuvo que ir allí donde María Magdalena y decirle: María, mira, aquí estoy. No quedé en la cruz del Calvario, no quedé muerto en la tumba, no estoy en el sepulcro, estoy vivo, estoy vivo. Jesús murió, pero su objetivo era resucitar. Su objetivo era resucitar. Y lo hizo. Por eso hoy podemos contar con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios actual, con un Dios que está dispuesto hoy a estar contigo y conmigo. Jesús está vivo, pero está vivo para vivir en ti hoy. Está vivo no para que recordemos que Jesús resucitó, para vivir en otros, para vivir en el pastor, para vivir en aquella persona que vemos que tiene una relación profunda con Dios, para vivir en aquel que vemos que tiene la gracia de Dios,
sino que Dios, Jesús resucitó para vivir en nosotros hoy. Jesús no pasó por todo esto para ser solo un recuerdo. No pasó por todo lo que pasó para ser un recuerdo de cada año. Un recuerdo en Semana Santa. Jesús no pasó por todo esto para que simplemente lo recordemos a través de una película. Con esto no quiero decir que no tengamos y no vayamos a los recordatorios porque eso nos hacen no olvidar. Pero lo que Jesús quiere que entendamos es lo que quería hacerle entender a María Magdalena. Era, mira, pasé por la cruz del Calvario y tú lo sabes y tú lo viste, tú fuiste testiga. Morí, me mataron. Pero también no quedé en la cruz del Calvario, no quedé en la tumba. Resucité. Jesús resucitó para vivir hoy en ti y para vivir mañana en ti y para vivir cada uno de nuestros días en nosotros. Jesús no quiere que lo tengamos como un recuerdo. Jesús quiere que lo tengamos como una experiencia, como algo vivencial. El propósito de morir era darnos una nueva oportunidad. Pagar un precio que ni tú ni yo podemos pagar. Pagar un precio muy alto por el pecado que ni tú ni yo podemos pagar, pero que Jesús lo pagó por nosotros. Jesús resucitó para vivir, para ser actual en tu vida, para estar vivo en ti. Y Jesús quiere darnos vida eterna, que podamos vencer también a la muerte y que podamos estar una eternidad con Él. Que podamos compartir con Él. Vamos con el tercer punto. El primer punto, Dios quería que recordáramos, por supuesto, que no olvidáramos todo lo que Él hizo por nosotros. El dolor, el sufrimiento que pasó. En el segundo punto quería recordarnos que no quedó allí, que está vivo y que quiere estar vivo en nosotros todos los días, de una manera vivencial. Que no solo quiere quedarse en el recuerdo, sino que quiere que lo vivamos a diario. Y el tercer punto que me pareció importantísimo es un punto que tendemos a hacer. Es un punto que muchas veces en nuestra vida cotidiana hacemos. Y el tercer punto se llama volviendo a las barcas. Volviendo a las barcas. Mira lo que dice Juan 21, verso 1 al 14. Poco tiempo después de la muerte de Jesús, cuando ya había resucitado, poco tiempo después Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el gemelo, Natanael, que era el pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, y otros discípulos de Jesús. Pedro les dijo: voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos.
Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: «Hey chicos, amigos, ¿pescaron algo?» «No», respondieron ellos. Jesús les dijo: «Echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo». Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor Jesús». Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos. Y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Volviendo a las barcas, los discípulos estaban tan decepcionados, tan desesperanzados, que un día dijo Pedro, ok, aquí apague las luces y vámonos. Estaba con el combo pescador, el combo bucanero, el combo del mar. Les dice: «Muchachos, yo voy a volver a las barcas». Quizá enterrando lo que Jesús le dijo. Que le dijo: «Pedro, ¿sabes qué? Tú eres pescador, pero ¿sabes qué? Yo quiero que seas pescador de hombres. Yo quiero que trabajes conmigo, que trabajes para mí. Yo tengo un propósito más grande, Pedro». En ese momento Pedro estaba enterrando ese propósito. Y estaba diciendo: «Voy a volver a la barca». Muchachos, yo no sé ustedes, pero ¿saben qué? Yo voy a volver a la barca. Voy a volver a mi antigua vida, voy a volver a lo que yo hacía antes. Y por eso te decía que este punto se vuelve muy cotidiano en nuestra vida diaria. Este punto se vuelve... Porque sí, tenemos el recordatorio: es Semana Santa, vamos a poner la pasión de Cristo, vamos a poner Chosen, vamos a poner las películas de la Biblia. Y no está mal. Pero Jesús quiere que lo vivamos a Él, que sepamos que Él es un Dios vivo. Y muchas veces por nuestras ocupaciones, por nuestro diario vivir, tendemos a volver a nuestras barcas. Al principio estamos emocionados y decimos: «No, Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero servirte, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia».
Yo quiero buscarte, yo quiero enamorarme más de ti, Jesús. Pero empezamos el lunes y viene nuestro trabajo, las ocupaciones. Y empezamos a dejar esas buenas intenciones, esas promesas, esos propósitos. Lo que un día prometimos con fervor. Lo que apasionadamente colocamos como propósito. Y empezamos a vivir una costumbre. Y cuando Dios, a veces empezamos a vivir una religión. Empezamos a ser miembros, parte, como decía Jesús, de un Sanedrín, de una religión. Y cuando Dios se vuelve una religión, cuando lo que hizo Cristo se vuelve una religión, es cuando volvemos a las barcas. Cuando Dios no es algo experimental, cuando Dios no es algo de un diario vivir, sino que vamos el domingo a escuchar la prédica. En Semana Santa vemos las películas, pero cuando nuestro único tiempo, nuestra única vivencia con Dios es esa, es cuando empezamos a tener una religión, es cuando volvemos a las barcas, cuando decidimos hacer otras cosas, cuando decidimos volver a lo que hacíamos antes. Ahí está Pedro. Pedro antes era pescador. Jesús lo llamó y se sintió el hombre más contento del mundo porque tenía un nuevo propósito, un propósito más elevado. Pero aquí estaba Pedro volviendo a la barca. Y dice allí que Pedro estaba sin ropa. Dice que cuando supo que era Jesús se puso su ropa. A Pedro no le interesaba, no le importaba nada más. Lo único que quería era volver a su antigua vida. Y debemos tener cuidado con esto. No volver a nuestras barcas. No volver al pasado, no volver a lo que hacíamos antes. Cuando Jesús es un recuerdo anual o de cada domingo, es allí donde volvemos a las barcas. Es allí donde lo que Cristo hizo, lo que vimos en el primer punto, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa injusticia, todo eso que no era merecido, es allí donde todo lo que pasó Jesús se minimiza y se vuelve estacional en nuestra vida. Se vuelve temporario. Nuestra fuente debe ser Dios. Solo así será vigente en nosotros. Jesús pagó el precio, pero en nosotros está recurrir a esa fuente para que Dios sea vigente en nosotros, para que sea diario en nosotros. No podemos volver a las barcas, necesitamos que Dios esté vivo en nosotros, no solo que esté vivo en el mundo, no solo que esté vivo, porque a veces vemos a Dios en todo lo que está creado. A Dios lo vemos a través de un atardecer, de la naturaleza, del mar, lo vemos en el oxígeno que respiramos, lo vemos en todo. Pero Dios quiere que lo veamos en nuestra vida a diario, en nosotros mismos, en nuestro ser.
Y hay algo importante, y es que las barcas siempre van a estar para que tú vuelvas. Las barcas siempre van a estar para que tú vuelvas a ellas. Pero el que Jesús viva en nosotros nos va a llevar a cosas más grandes. Nos va a llevar a no volver a esas barcas. Mas sin embargo, las barcas siempre van a estar allí para que tú vuelvas. Y es una determinación, es una decisión que debemos tomar a diario. O volvemos a las barcas o seguimos con el Dios vivo. Las barcas no están destinadas para ti. Las barcas no están destinadas para ti. Para ti está destinado ver a Dios vivo en ti a diario. Los recordatorios son algo que vivimos solo una vez. Los recordatorios son algo que vivimos solo una vez. Parte del pasado. Y Dios no quiere ser solo un recuerdo en nosotros. Dios no quiere solo que lo recordemos. Dios quiere vivir en nuestras vidas. Dios quiere ser actual en nosotros. Recuerda, el primer punto es un recordatorio. Los recordatorios son para que no se nos olvide nunca un evento. Vimos todo lo que pasó Jesús. Bueno, esto es una descripción irrisoria, una descripción que ni siquiera nuestra mente, nuestro entendimiento alcanza a entender de lo que vivió Cristo, de lo que vivió nuestro Dios. Veíamos cómo Jesús no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Jesús resucitó, Jesús está vivo. Y veíamos el recordatorio de todo lo que hizo. Veíamos cómo Dios está vivo. Por esos dos motivos no podemos volver a las barcas. Por esos dos motivos tenemos que cambiar a diario. Por esos dos motivos debemos avanzar con Dios a diario. Y hoy el mensaje es: Cristo murió. Y lo veíamos en Isaías. Sin tener ninguna culpa, ningún pecado, pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Sin tener ninguna culpa, decidió morir por nosotros. Nos redimió del pecado, pero aparte quiere vivir con nosotros a diario. Quiere compartir una vida con nosotros a diario. Y hoy no es solo importante que tengas que hagamos de Dios un recordatorio, sino que lo vivamos a diario. Dios no solo quiere ser un recordatorio, un souvenir. Dios quiere ser vivo en ti y en mí. Él está vivo. Y está vivo para vivir en ti, no está vivo para ninguna otra cosa. Está vivo para compartir contigo. Acuérdate lo que decía Max Lucado. Él pasó un sufrimiento grande, pero no dudó obedecer a Dios. Porque para él es más duro estar una eternidad sin ti. Por eso eligió personalmente y tomó su decisión de elegir los clavos por ti y por mí.
Así que vamos a tomarnos un tiempo para orar, para pedirle a Dios que viva en nosotros, para darle gracias a Dios por lo que Él hizo. No solo al tomar la decisión, no solo al escoger nuestro bienestar, al escoger amarnos, no solo el escoger la cruz y los clavos por nosotros, no solo el escoger pagar una deuda que era de nosotros, sino el vivir y el acompañarnos a diario. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Dios, en nuestras vidas, Señor. Jesús, hoy, Padre, nuestra mente no alcanza, Dios, a caber ese momento, Señor. No alcanzamos a imaginarnos, no alcanzamos a dimensionar, Dios, lo que pasaste, Señor, en la cruz del Calvario, Jesús. A veces escuchamos esto, leemos tu palabra, vemos películas que retratan lo que pasaste y lloramos. Padre, pero eso no es ni una pequeña muestra de lo que realmente viviste, de cómo te sentiste como persona, de cómo te sentiste, Señor, al ver que lo que tú sembraste durante la vida que estuviste acá fue misericordia, fue amor, fue bondad, fue amarnos, fue dar lo mejor de ti para cada persona con la que tenías contacto. Lo que tú sembraste fueron cosas buenas, Señor. Y decidiste pagar un precio, Dios, que merecíamos nosotros, un precio que merecía yo, un precio que debía pagar yo, un precio que debíamos pagar cada uno de nosotros, porque los pecadores somos nosotros, Señor. Tú no pecaste en nada. Mas sin embargo decidiste tomar esa maleta, tomar ese morral de pecados, tomar esa carga que me pertenecía a mí, Señor, y que nos pertenecía a cada uno de nosotros, Dios. Decidiste tomarlo y decidiste hacerla propia para que yo y para que cada uno de nosotros no sufriéramos las consecuencias de estar separados de ti, Dios. Padre, y hoy te damos gracias por tanta misericordia, por ese precio tan alto, Jesús, que pagaste, Señor. Así como no podemos imaginarlo, Señor, tampoco tenemos palabras para expresarte. No hay una palabra más grande que podamos buscar para decirte gracias, Señor. No hay una palabra más grande, Señor. Gracias, Padre, porque empezando, ni tú ni yo lo merecíamos. No éramos merecedores, Dios, de tu amor. Hemos pecado, Señor, tanto que no éramos merecedores de tu misericordia, de tu bondad. No éramos merecedores de que tú pagaras un precio, de que murieras por nuestros pecados, de que resucitaras y nos acercaras al Padre. No éramos merecedores de que tú andes y vivas con nosotros, Señor. Mas sin embargo elegiste la cruz, elegiste los clavos, porque prefieres
nos prefieres a nosotros, por el amor que tienes hacia nosotros. Y hoy te damos gracias por ese gran amor, por amarnos de esa manera tan grande, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Padre, y hoy reconocemos que tú estás vivo, y que vives en nosotros. Que tú estás vivo y que quieres vivir, Padre, que tú no quieres ser un souvenir, un recuerdo que simplemente se tenga cada año en Semana Santa, que se tenga cada domingo. Tú no quieres ser un recuerdo de tanto en tanto, un recuerdo estacional. Padre, tú quieres ser vivo en nosotros a diario, en cada momento, en cada instante. Y no queremos volver nosotros a las barcas, Dios, porque por nuestras ocupaciones muchas veces volvemos a las barcas y dejamos de vivirte. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Dios, a no volver a las barcas, sino a vivirte, a vivir una vida contigo de la mano, una vida caminando contigo a diario. Por favor, te lo pedimos, Dios, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por morir. Gracias, Jesús, por pagar ese precio. Gracias, Jesús, por resucitar, porque eso nos da esperanza, porque eso nos da vida, porque tú, gracias a que resucitaste, estás vivo en nosotros hoy. Gracias, mi Dios. Gracias por vivir en nuestra vida. Gracias por ser nuestra fuente. Y gracias por vivir en nosotros a diario. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos durante este tiempo, durante todo este tiempo, ayúdanos a vivir pegados a ti, Señor. Que seas vivencial en nosotros, que podamos caminar, trabajar, disfrutar, descansar. Todo lo que hagamos, que lo podamos hacer contigo, Señor, porque tú vives en nosotros, porque tú estás vivo y estás vivo en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, los recuerdos son para que no se nos olviden las cosas, pero Dios no es un souvenir. Dios quiere vivir contigo y quiere que recuerdes muchas cosas más, pero de tu andar con Él a diario. Dios está contigo, Dios está vivo y está contigo hoy y ahora. Disfrútalo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en 8 días si Dios lo permite. Hasta la próxima.